todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez vamos a hablar de otro de los temas típicos de este canal, que es el de los planos dimensionales o el de mundos dimensionales que nos rodean, que convivimos con ellos, aunque no seamos conscientes de que existen, pero están aquí en el mismo espacio que ocupamos nosotros. Y para iniciar vamos a decir dónde se encuentra nuestra realidad, dónde se encuentra nuestra conciencia, en dónde vivimos, en dónde nos ubicamos. Nosotros somos conscientes de que tenemos un cuerpo físico, de que vivimos en un mundo material, donde hay montañas, ríos, ciudades, árboles. Este cuerpo humano es físico, se puede tocar, se puede palpar. Entonces estamos como en el mundo de la materia. Este sería pues un plano denso, un plano material, en el cual somos plenos conscientes, porque cuando nos duele algo, nos duele el hombro, sentimos el hombro, sabemos que está ahí porque nos duele. Que comemos una comida que nos gusta, pues el sentido del gusto hace que el paladar pues aprecie ese sabor. Vemos un paisaje bonito, pues nuestros sensores visuales pues detectan ese paisaje. ¿Y qué es el paisaje? Pues no deja de ser frecuencias de sonido, frecuencias de olfato, porque las plantas huelen, la ciudad tiene un olor particular, y frecuencias visuales, porque la imagen y los colores también son frecuencias. Son frecuencias que están por ahí deambulando, que no tienen una imagen concreta, no tienen un olor, porque el olor no existe, el sonido no existe, existen frecuencias, pero nuestros oídos lo interpretan como sonido, y puede ser un sonido agradable, desagradable, una música, alguien que habla. Lo interpretamos así. Así que podemos decir de que el mundo que vemos es una interpretación limitada por nuestros sentidos, porque nuestros sentidos limitan lo que nos rodea, porque ¿quién nos dice de que el cielo es azul porque es azul? Simplemente porque nuestros ojos reciben esa frecuencia y el cerebro está programado para que lo vea de ese color azul. Pero igual, no sé, en otra realidad, otro ser que tenga otros sensores visuales, auditivos, olfativos, lo aprecia de una forma distinta. Es otra realidad. Luego tenemos la realidad de la mente. Una cosa es el cerebro. El cerebro es algo físico, material, con sus neuronas, su electricidad propia, sus conexiones neuronales, pero la mente es algo abstracto, no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda ver. Tú no puedes ver la mente, solo puedes entender qué es la mente y saber que la mente pues la asociamos con la cabeza, la asociamos con el cerebro, pero la mente no es el cerebro. ¿Qué pasa con la mente? Es como otra capa de realidad que está interaccionando con nosotros, que pertenece a nuestra estructura energética como ser humano. Entonces, la mente está en una capa más amplia, tan amplia que hasta puede conectar con otras personas a distancia, porque no la sujeta la materia, no está limitado por la gravedad, no está limitado por las limitaciones físicas que tiene este estado de la materia. Es algo que está fuera, rodeando el campo, o internamente, o las dos cosas al mismo tiempo. Por eso tú puedes percibir la vibración de otra persona cuando se aproxima o cuando te está a punto de llamar. ¿Qué estás interpretando? Estás sintiendo su mente, que tiene la atención contigo, y tu mente se conecta con ella. O también puedes detectar, por ejemplo,
como experimentos de telepatía. Puedes mandar mensajes mentalmente a una persona y la otra persona la percibe, esté a 2 metros de distancia o a lo mejor esté en otro continente. Entonces, ¿qué distancia alcanza la mente? ¿Cuál es el límite de la mente? Porque vemos que da igual que estés a frente con una persona o del otro lado del planeta, que mentalmente te puedes conectar con esas personas, incluso hasta mentalmente las puedes influir. Porque a fin de cuentas es lo mismo que hace, por ejemplo, prácticas como la magia. ¿Qué es la magia? La magia es el arte de manejar las vibraciones o energías invisibles que no vemos para que puedan afectar a estas visibles que sí vemos, y se manejan de una forma más abstracta a través de rituales, a través de a lo mejor movimientos o danza, de una forma simbólica o teatral para representar algo, y eso a lo mejor aquí físicamente pues no le encuentras un sentido, pero a la capa que está inmediatamente después o la otra, esa representación, esa simbología, esos elementos como a lo mejor una copa, una espada, una vela, un espejo, no sé, elementos distintos que se usan en distintos rituales, sí afectan a esas capas que tú no ves, y se empieza a trabajar desde ese nivel y puede afectar a otras personas, a la capa energética de esas otras personas. Así que vivimos en unas realidades que las distancias y las extensiones son muy elásticas. La física la podemos ver de una forma limitada, pero las otras capas no parece que tengan límite, o es un límite que nosotros no podemos comprender. Otra cualidad de la mente, los sueños. ¿Y qué decir de los sueños lúcidos? Cuando tú eres consciente de una realidad que tú no reconoces como propia. Tú sueñas, tienes un guión, tienes un personaje que está haciendo algo que no corresponde con tu vida real. O a lo mejor sí, pero con algunas variaciones o distorsiones del paisaje, la realidad, las personas. Y cuando tienes un sueño lúcido, de repente como que hay algo que te despierta, como que tocas algo y dices, esto no es la realidad que yo vivo cuando estoy despierto, y entonces te das cuenta de que estás soñando. Así que de repente eres consciente en una capa dimensional, no sé si decir superior, pero distinta a la que estás acostumbrado, y esa capa es muy elástica y mucho más extensa. Y luego te das cuenta de que puedes manipular esa realidad y la puedes, por ejemplo, con el pensamiento o la imaginación, aparecer una planta o ver un vaso de agua y con la mente decir que se llene y de repente está llena. O por ejemplo que muchos sueños de que de repente estás desnudo por la calle y te da como apuro vergüenza de que te estás escondiendo por las esquinas, y con la mente estás visualizando estoy vestido, y de repente ya te encuentras vestido. Haces como manifestaciones de una realidad en una realidad que es distinta a la tuya. Esos son los niveles distintos de conciencia. Hay muchos niveles de conciencia, pero ¿cuáles estás manejando tú? ¿El puramente material? ¿El de la mente? Porque sabes que en la mente estás pensando. Si piensas, entonces tienes una mente. Si te vienen recuerdos y si te acuerdas de los sueños, sabes de que la mente está conectada con ese plano, esa dimensión. Así que como mínimo eres consciente de dos realidades. Pero ¿cuántas realidades hay? Hay gente que va más allá y es consciente de otras realidades. Y de ahí se podría ir a lo que son las puertas dimensionales o otras realidades paralelas que habitan en el mismo espacio que este. Pero ¿quién te dice que aquí en este espacio
que a lo mejor aquí esto es mi casa y en realidad aquí no hay nada, simplemente hay un desierto o hay una ciudad o simplemente está inundado y es el fondo del mar y es el mismo espacio pero en una dimensión distinta que la realidad cambia completamente. ¿Cuántos casos no hay de personas que de repente desaparecen en una niebla misteriosa y aparecen en otro lugar que no corresponde a su realidad? Que accidentalmente se abre algo, aún no se sabe el por qué, traspasas y luego si tienes suerte puedes regresar. Pero ¿cuánta gente no ha regresado y se ha quedado en esas otras realidades? A lo que voy es que nosotros, con la mente y teniendo una conciencia más amplia, podemos cambiar o manejar la realidad en que vivimos aquí en la materia. Podemos cambiar el foco de atención, como dice el experimento del observador, de cuando tú observas algo, se modifica esa acción porque simplemente te has dado cuenta que existe y entonces actúa de una forma distinta, como ocurre en un vídeo anterior que hice sobre las predicciones, que cuando tú te das cuenta de una predicción, no sé, apocalíptica, de estas así, que se destruye el mundo, etcétera, y nunca ocurre. Pero no es porque a lo mejor se haya equivocado, a lo mejor esa persona tuvo una visión de una realidad paralela y al difundirla, o a lo mejor de esta misma realidad, pero al difundirla está modificando este suceso porque está forzando de que haya múltiples observadores fijándose en esa profecía y entonces ya la están cambiando automáticamente. Es muy complicado acertar predicciones, es decir, bueno, yo tengo esta predicción de que tal día, tal hora va a pasar algo y si yo me dedico a difundirla alegremente, lo más probable es que no ocurra nada porque yo mismo me he boicoteado para que no ocurra. Así pasa cuando nosotros contamos nuestros planes a la gente. ¿Qué son nuestros planes? Es una autoprofecía que tú te haces, que tú quieres que ocurra. Una mudanza, un cambio de trabajo, a lo mejor, no sé, una boda, y tú lo vas anunciando y, ostras, hay problemas, se retrasa la boda, o hay problemas, al final no me han contratado en el trabajo, ha pasado algo, o a lo mejor iba a ir, de repente se pone a llover, ha pasado un accidente, no he podido ir a la entrevista. ¿Qué ha pasado ahí? Pues tú has provocado que haya una serie de observadores que están ahí viendo las intenciones que tú tienes y simplemente al verlas ya están cambiando. Por eso el silencio es un don muy potente. ¿Por qué? Porque es algo hermético, algo que no sale de tu mente y por lo tanto lo conservas como un tesoro. Si tú tienes un proyecto bonito que ves que va a cambiar tu vida, no lo cuentes, guárdalo como un tesoro y no provoques observadores de tu realidad o de otras realidades que también te están observando y que tú no eres consciente, que saben lo que vas a hacer y entonces ya lo están cambiando. Aquí hay un dicho que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces, ¿nuestra realidad es la que es o es la que interpretamos? Porque solo estamos limitados por estos sentidos. Es una cosa muy básica. Entonces, no podemos decir que aunque haya científicos, haya matemáticas, haya fórmulas, haya cualquier cosa que te digan y aseguran de que esto es así, así y así, eso es por la limitación de los sentidos, de que cómo interpretamos esa realidad. En una realidad hermética que solo sirven los sentidos, pues a lo mejor esas leyes sí funcionarán, pero a otras capas
de realidad a otras capas dimensionales, esas fórmulas ya no sirven para nada porque ya son otros factores los que intervienen para que esa realidad funcione y sea otra realidad. Luego hay otra capa dimensional, otra esfera, o no sé cómo llamarlo, pero es otra capa donde hay como entidades, vamos a llamarlo así, o a lo mejor son microorganismos dimensionales, parásitos, que a lo mejor ni siquiera tienen como una conciencia como la humana, que se alimentan de vibraciones, se alimentan de frecuencias. ¿Y qué frecuencias se alimentan? Pues de tus desórdenes emocionales, que si el miedo, que si la ira, que si la depresión, la tristeza, la alegría, esas frecuencias como que les gustan, y depende la especie del insecto, parásito o ser que haya por ahí, pues se te pega como una lapa absorbiendo esa vibración y te va quitando vitalidad. Y esas frecuencias, por llamarlas de alguna forma, también tienen inteligencia propia, saben perfectamente lo que te hace enojar, lo que te hace deprimir, lo que te hace pues ser feliz, y como que van provocando situaciones para que les des de comer, van provocando situaciones para que tengas un disgusto emocional, a lo mejor con la familia, con los amigos, en el trabajo, y vas siendo como tú mismo un cebo para que esas entidades simplemente se alimenten. ¿Por qué? ¿Son malos? No, simplemente es su naturaleza. Su naturaleza es alimentarse de ese tipo de frecuencias. Y tú tienes que ser lo bastante inteligente de tener tu conciencia lo suficientemente amplia para saber de que existen esas realidades y que estos disturbios emocionales no son tuyos, son provocados por el entorno, y tienes que tener la inteligencia suficiente para no dejarte llevar por ese tipo de vibraciones que pertenecen a otra realidad, pero que interaccionan con la tuya. Tú no sabes si tus intenciones interaccionan con su realidad, pero su realidad sí interaccionan con la tuya, y por lo tanto tienes que aprender a protegerte. Y la mejor forma de protegerse es con la información. Cuando uno sabe, cuando uno está informado, es decir, cuando uno es consciente de cómo pasan las cosas, es más fácil protegerse porque te das cuenta de lo que sucede en la realidad limitada que te ha tocado vivir. Porque ¿quién te dice de que esta realidad es la realidad absoluta? Es simplemente como, no sé, como dicen por ahí, como una realidad simulada, que yo no la descarto, sí la tengo como valorada como posible realidad de que sea una realidad simulada, y que haya entidades a otro plano pues que estén jugando o manejando pues con nuestras reacciones, simplemente porque les da placer o es un alimento suyo. Así que las realidades, las capas dimensionales, la realidad en que vivimos es mucho más amplia de la que nosotros podemos pensar a primera vista. Bueno, voy a dejar de aquí ese tema, es muy amplio, voy a hablar más de estos temas y los voy a desarrollar más. Hoy ha sido como una especie como de introducción a este mundo multidimensional, y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.